Saludos a todos. Esta vez vamos a resolver ejercicios de estadística de décimo año. Y vamos a empezar por un caso clásico donde nos dan dos conjuntos. De hecho, en este caso habla de edades en años cumplidos de grupo A y grupo B. Donde fíjense que en las edades del grupo A nos están dando la lista, mientras que en las edades del grupo B nos están dando un resumen estadístico. Logran ver la diferencia, ¿verdad? Aquí nos dan el listado de todo el grupo, mientras que aquí únicamente nos dice el valor mínimo, el máximo, la mediana, los cuartiles, la media y la moda. Entonces, al final de cuentas, sí podemos hacer ciertas comparativas, pero claramente en el grupo B todo está calculado, mientras que en el grupo A yo tengo los datos y cualquier cosa que me pidan tengo que ir a determinarlo o a calcularlo. Las siguientes tablas detallan la información de las edades de los jóvenes del grupo A y el resumen estadístico del grupo B. Bueno, lo que les acabo de decir, pero vamos a ver qué nos van a preguntar. Tenemos que considerar las siguientes proposiciones. En la 1 nos indican que al menos hay un joven en el grupo A que tiene mayor edad que todos los jóvenes del grupo B. Entonces, quiere decir que tenemos que ir a confirmar que en el grupo A existe alguien que es mayor que cualquiera del grupo B. Para eso tenemos que ir a buscar quién es esa persona de mayor edad del grupo A, que cuando buscamos aquí fácil, vea que los datos están ordenados, tenemos que en el grupo A hay alguien de 32 años. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al grupo B y buscar el valor máximo, porque eso es lo que significa el valor máximo, ¿verdad? La persona de mayor edad. Y el valor máximo del grupo B es 31. A pesar de que yo no tengo la lista completa de los estudiantes del grupo B, con solamente el mínimo y el máximo, yo puedo saber cómo inicia y cómo termina el conjunto. Entonces, si las edades del grupo B se encuentran entre 15 y 31 años, lo que dice la 1 es verdadero, porque al menos hay un joven en el grupo A, esta persona de aquí, que tiene más edad o mayor edad que todos los del grupo B. Sí existe esa persona. Interpretación del máximo, simplemente era eso. Entonces, a la primera, vamos a marcarla por ahí, que es verdadera, ¿verdad? Estamos en el típico ejercicio que cuáles son verdaderas. Bueno, ya sabemos que la 1 sí. La número 2 dice, la edad promedio, ojo ahí el término, ¿verdad? La edad promedio de los jóvenes del grupo A es menor que la edad promedio de los jóvenes del grupo B. Bueno, tenemos que ir a comparar los promedios, pero como habíamos hablado, en el grupo A tengo la lista y en el grupo B tengo un resumen estadístico. Yo ocupo ver los promedios. En el caso del grupo B, que tengo el resumen estadístico, el promedio está aquí. Recuerden que promedio, media o media aritmética es lo mismo. Y el símbolo que generalmente utilizamos nosotros, ¿verdad? Es esta X con la rayita ahí arriba. Tenemos que en el grupo B el promedio es de 23, pero en el grupo A el promedio tenemos que ir a calcularlo. Tengo la lista. Entonces, hay que recordar cómo se calculaba un promedio simple. Y el promedio, la media aritmética de un conjunto de datos, consiste en agarrar a todos ellos y sumarlos. Cuando yo tenga el total de esta suma, lo vamos a dividir entre la cantidad total de elementos que nosotros estamos sumando. Que en este grupo A hay que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lo podemos anotar por aquí. Eso nosotros lo representamos como n, que es la cantidad de elementos. Voy a dejarlo ahí nada más para que no se nos olvide. Sacan su calculadora, que puede ser cualquier calculadora. Posiblemente alguno de ustedes esté pensando en el modo estadístico, que si nosotros metíamos esto, podíamos saber el promedio. Pero en un caso tan básico como este, yo creo que no hay que complicarse con el modo estadístico.
Ok, vamos a hacer el cálculo del promedio. Voy a taparle la lista. Fíjense ahí la lista del grupo A. Esos son los valores que vamos a sumar. Hay dos maneras de hacerlo. Podemos hacerlo directamente en modo fraccionario, ¿verdad? Que sería abrir la fracción, poner en la parte de abajo el 13 porque vamos a dividir por 13 y en la parte de arriba digitamos la suma, que sería 14 más 14. Bueno, todos los valores que ustedes saben que están en ese conjunto. Nada más es de digitarlos con muchísimo cuidado. Más 26, más 28, más 28, más 29 y más 32. Es una digitación normal. Entonces, fíjense ustedes que acabo de digitar arriba la suma de los 13 elementos y de una vez en modo fraccionario yo acabo de poner dividido con 13. Y eso me va a dar como resultado, de hecho, la suma me da 269. Si ustedes hacen la suma por aparte y después dividen por 13, pues viene siendo lo mismo. La suma les va a dar 269, lo dividen con 13 y como les va a aparecer de esta manera, le damos aquí la tecla SD para pasarlo a decimal. Y ese es el valor que ocupábamos. Lo voy a anotar por aquí a la izquierda. El promedio es igual a 20,69. Para una cuestión de edades, ya en la vida real, uno dice, bueno, el promedio de edad de ese conjunto A es de casi 21 años, ¿verdad? Ya hablándolo en un contexto un poquitito más normal, como uno lo diría, 20,69. Ok, es un promedio de edad de 21 años casi, ¿verdad? Pero lo importante era comparar, a ver, si el promedio de los jóvenes del grupo A, que es este, es menor que la edad promedio del B. Pues efectivamente sí. Esto era lo que ocupábamos ver, nada más que este valor fuera más pequeño que este. Por lo tanto, confirmamos que también es verdadero y marcamos que de ellas son verdaderas ambas. No era un ejercicio complicado, creo yo. Era manejar el concepto, cómo calcular el promedio y hacer una interpretación de los valores máximos. Y listo. Así que a estudiar bastante este tipo de ejercicio y de análisis de las medidas de posición. Considere la siguiente información sobre las edades en años cumplidos de los grupos A y B. Tenemos en el grupo A una lista de edades y en el grupo B tenemos un resumen estadístico. Ya habíamos hecho un ejercicio con esta misma información. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que analizar. Considere las siguientes proposiciones. La distribución de los datos de las edades de los jóvenes del grupo A tienden a ser simétricos. Esto es una pregunta del tema de la asimetría. Entonces, dice que si el grupo B corresponde a una distribución simétrica. Y pues teóricamente lo que tenemos que recordar es cómo era la teoría de la asimetría. Y bueno, y en el caso de la distribución simétrica es muy sencillo, porque se considera distribución simétrica cuando el promedio de datos es igual que la mediana. Con eso es más que suficiente. De hecho, también hay una parte teórica donde dice e igual que la moda. Pero sepan que con solamente promedio y mediana va a ser suficiente. Y lo que tienen que ir es a compararla, donde efectivamente el promedio, que es la media, 23, es igual que la mediana, que también es 23. Y fíjense que en este ejercicio y por aquello pusieron la moda también de 23, para los que lo estudiaron así de completo, ¿verdad? Y evitar luego una apelación de que, yo también había escuchado que la moda, que esto y que lo otro. Entonces, fíjense que los tres son iguales. Pero con solamente, repito, con que ustedes estudien que el promedio es igual que la moda, que la media, perdón, que el promedio es igual que la media aritmética, con eso va a ser suficiente. Entonces está confirmando que la número 1, la proposición número 1, efectivamente es verdadera. Y en la número 2 dice,
la distribución de los datos de las edades de los jóvenes del grupo A presentan asimetría negativa. La asimetría negativa, igual, tengo que recordar qué era la asimetría negativa o cuándo se considera la asimetría una distribución asimétrica negativa. Y eso es cuando el promedio es menor que la mediana. Yo tengo que ir a confirmar que el promedio es menor que la mediana. Y bueno, da la casualidad que en el grupo A no tengo el promedio, no tengo la mediana. Tenemos que calcularlo. Entonces, el promedio, ¿cómo se calculaba? El promedio era la suma de todos los datos dividido entre el total de datos, que si ustedes los cuentan, van a ver que el total de datos son 13. Este cálculo del promedio ya lo habíamos hecho recientemente, de hecho en el ejercicio anterior. Nada más voy a mencionar cómo se calculó. Ustedes vienen y tienen que sumar todo esto, háganlo, y verá que les va a dar 269. Ese 269 lo van a dividir entre el total de valores, que son 13, y pueden verificar que les va a dar como promedio 20,69. Y listo, mantengan ese dato ahí. Ahora, como para ver si la simetría es negativa, yo ocupo sacar la mediana. ¿Y la mediana qué es? La mediana es el valor central del conjunto de datos. En la parte de abajo, en el grupo B, la mediana, que es el cuartil 2, ya lo tenemos aquí. Pero en este, ustedes lo que tienen que hacer es ubicar el valor central. Y de hecho, nos lo ponen fácil, porque ya los datos están ordenados y lo único que tengo que hacer yo es ubicar cuál es el valor que está en el centro. Y para más fácil, son 13, una cantidad impar. Así que esto es muy visual. Ustedes tienen que venir por acá y calcular primero visualmente cuál es ese valor central. Y bueno, ustedes vienen y dicen, ok, me parece que el valor central es este 18. ¿Cómo sé yo si de verdad es ese 18? Ok, cuenten a la izquierda el 18 y a la derecha a ver si está la misma cantidad. Ok, son 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la izquierda. Lo dije al revés, perdón. 6 a la izquierda, 6 a la derecha. La cosa es que hay igual cantidad en ambos lados. Entonces, ok, efectivamente, la mediana es 18. Por lo tanto, ustedes anotan acá que la mediana es 18. Y ahora viene el análisis. ¿Será esto asimetría negativa? Para que la asimetría sea negativa, el promedio tiene que ser menor que la mediana. Y el promedio fue mayor que la mediana. Por lo tanto, la número 2 es una proposición falsa. ¿Y cuáles de ellas son verdaderas? Fue verdadera únicamente la 1. Entonces vean ustedes un ejercicio donde nos dan información de dos grupos, uno en resumen estadístico, otro con los datos completos. Tuvimos que calcular para el grupo A el promedio, que es la suma de todos los datos dividido entre el total, promedio de edad de 20,69. La mediana, que es el valor central, con la suerte que los datos estaban ordenados, si no, les toca ordenarlos en caso de. Y ubicar el valor que está en el puro centro. ¿Por qué es un único valor central? Porque son 13, es una cantidad impar. Ya que ustedes ubican el valor central, es a la mediana y tenían que compararlo. ¿Dónde? Y aquí aprovecho ya para cerrar, digamos, el resumen de la asimetría. Porque ustedes tienen que manejar que una distribución es simétrica cuando el promedio y la mediana son iguales. Que un grupo de datos posee asimetría negativa cuando el promedio es menor que la mediana.
Y sería una asimetría positiva cuando el promedio es mayor que la mediana. Así que tienen que aprenderse esos 3 pequeños conceptos porque en cualquier momento les hacen una pregunta como esta que acaban de ver. Considere la siguiente información referida a las horas dedicadas semanalmente al estudio por parte de 13 estudiantes de un curso de ruso. Y aquí tenemos los 13 datos. Se supone que se le consultó o se llevó el control de cada uno de los estudiantes y este estudiante semanalmente estudió 20 horas y a esta persona 16 horas a la semana y a esta persona 34 y así sucesivamente. Eso fue lo que pasó. Con base a la información dada, considere las siguientes afirmaciones. Tenemos, fíjense, 3 afirmaciones, la 1, la 2, la 3, que tenemos que analizar con mucho cuidado para ir a marcar cuál es verdadera. La 1 dice, hay un estudiante que estudia 22 horas semanales más que el que menos horas dedica al estudio de dicho curso. Cuando les hablen de esa comparativa, váyanse al mínimo y al máximo, a ver si eso se cumple. Si nosotros buscamos el valor mínimo y el máximo, vamos a anotarlos por acá, ¿cuál sería? El mínimo es la persona que estudió menos a la semana, que es este 12 de aquí. Es nada más de buscar el valor más pequeño. Y el máximo, 34. Y es nada más pura identificación, pura ubicación. Listo. Ahora, vamos a ver si es cierto. Hay un estudiante que estudia 22 horas más que el que menos horas. Y la respuesta es que sí, que este estudiante que estudia 34, réstenlo para que vea, resten 34 menos 12. 34 menos 12 nos da 22. Así que lo que dice ahí es cierto. Hay un estudiante, o sea, el que estudió 34 horas, ese estudiante estudió 22 horas semanales más que el que menos horas, que está aquí. Entonces, era como verificar esa diferencia, lo que llamamos rango recorrido. Entonces, la 1 ya la tenemos como verdadera. Número 2. En promedio, los estudiantes dedican al estudio del curso del ruso 24 horas semanales. Pues simplemente tengo que calcular el promedio para ver si el promedio es 24. Y ese es un cálculo súper clásico, súper básico que tienen que llevarse estudiado. ¿Cuál, o más bien, cómo se calcula el promedio? Muy fácil. Tenemos que hacer la suma de todos los datos, estos que ustedes ven acá. Simplemente sumen, no necesitan que esté ordenado. Así en este orden, 20 más 16 más 12 más 16 y así sucesivamente. Y anotan el total. Ok, la suma de todo eso nos va a dar 312. Y ese 312 nosotros lo vamos a dividir entre la cantidad de valores que acabamos de sumar, que desde el inicio nos aclararon que eran 13 y ustedes pueden contar que efectivamente es 13. 312 dividido con 13 nos va a dar efectivamente el 24 que decía la proposición, lo que significa que el promedio sí es 24 y la número 2 es verdadera. Por lo tanto, ya por la lógica de las opciones que dice todas, solo la 1, ya sabemos que no es solo la 1, y ya sabemos que no solamente es la 2 con la 3. Si hubiera alguna que diga solo la 1 y la 2, entonces uno dice, ok, vamos a ir a confirmar la tercera. De hecho, ya sabemos que la tercera es verdadera, por esa lógica de las opciones. Pero igual, hagámoslo. ¿Qué dice la tercera? La moda entre los estudiantes es dedicarle 30 horas al estudio del curso de ruso. O sea, tengo que ir a verificar la moda. Y la moda es el valor más frecuente. Revisemos a ver si 30
es el valor más frecuente del conjunto de datos, aunque esté desordenado, no importa. Y si ustedes se ponen a revisar, hay algunos valores repetidos. Pero ¿cuál es el valor que se repitió más? Efectivamente, es el 30. Entonces, la moda, si es el 30, por lo tanto, la proposición 3 también es verdadera, por lo que confirmamos que todo lo que dice este ejercicio es verdadero. En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posición referentes a los tiempos en minutos que tardaron 20 partidas de ajedrez en un torneo. Y viene el famoso resumen estadístico con el mínimo, cuartil 1, mediana o cuartil 2, cuartil 3, máximo, media, que es lo mismo que promedio, y la moda. Y nos dan 3 opciones y tenemos que ver cuál es la correcta. Vamos con la primera. Con certeza, al menos hubo una partida de ajedrez que duró 55 minutos. Ok, nos están diciendo que con certeza existe el valor 55 en esa lista de 20 partidas. Recuerden que aquí nosotros tenemos un resumen estadístico. Tenemos clarito el mínimo, que es 50, y el máximo, que es 70. Entonces imagínense ustedes que yo tengo aquí como primer valor el 50 y como último valor el 70. Son 20, pero yo no tengo certeza de cómo son todos los valores. Tengo certeza de algunas cosas, pero como mínimo y máximo, yo sé que son ellos dos. Entonces, si aquí tengo el 50 y al final tengo el 70, hay al menos el 55 sale una vez, por lo menos. Eso es lo que nos están preguntando. Y ustedes podrían decir, pues obvio que sí. Si aquí tengo el 50 y aquí tengo 70 como último valor, y como cuartil 1 sale el 55, entonces sí, el 55 tiene que estar ahí. Pero da la casualidad que no es algo que podemos asegurar. En este caso, ustedes, cuando tengan un conjunto de datos, ustedes tienen que saber que lo único que hay de fijo es el valor mínimo, el valor máximo y la moda, porque sabemos que la moda es el valor más repetido del conjunto de datos y que la moda se repitió al menos 2 veces. Entonces, tenemos certeza de que esos 3 valores sí existan, pero el 55 no. Mucho menos el 55 como un cuartil, porque recuerden ustedes que cuando buscaron cuartiles, espero que se acuerden de eso, pero cuando ustedes buscaron cuartiles, ustedes en ocasiones buscaban entre 2 valores. Y en este caso muy particular, que nos están diciendo que son 20, voy a tratar de visualizarlo como para justificarles por qué tenemos que decir que el cuartil no es seguro que exista. Da la casualidad que son 20 partidas. Entonces, inicialmente, la subdivisión va a ser 10 de un lado y 10 del otro. ¿Ok? Entonces, en el centro va a estar la mediana o el cuartil 2. Y el cuartil 1 va a estar en el centro de estos 10. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. El cuartil 1 va a estar aquí, entre el quinto y el sexto elemento. Por lo tanto, ese 55, yo la verdad no tengo certeza que haya existido. Puede ser que este y este hayan sido 55. Puede que sí, pero puede que no. Entonces, para no hacerla muy larga, porque tal vez no sé si esto les habrá quedado claro, no sé si alguna vez ustedes sacaron cuartiles a pie, porque si lo sacaron a pie, tal vez sí saben a lo que me estoy refiriendo. Pero si siempre lo hicieron con calculadora, entonces tal vez es un poquitito complicado. Tengan certeza de algo. Los valores que con certeza existen es el mínimo, el máximo y la moda. Después de ahí, estos valores
y el promedio puede ser un valor que sí haya estado en la lista o puede ser que no. Así que, por eso es que me ponen con certeza. Ok, falso. Esta no es la que hay que marcar. B. Con certeza, al menos hubo 2 partidas de ajedrez que duraron 65 minutos cada uno. Vea, cuando me hablan eso de que al menos hubo dos valores, es porque quiere que nos fijemos en la moda. Aquí nos están prácticamente diciendo, ¿la moda habrá sido 65? No, la moda es 60. Yo sí estoy seguro que ese 60 se repitió por lo menos 2 veces, no el 65. Por eso no tenemos que marcar la B. ¿El 65 aparece? Sí, aparece como cuartil 3, pero vamos a lo mismo. Tal vez el 65 ni existió, mucho menos se va a repetir 2 veces. Y la C, hay evidencia que la distribución de los datos sobre los tiempos empleados por partida tienda a ser simétrica. Y recuerden que esto es del tema de la simetría. La distribución simétrica es cuando el promedio es igual que la mediana. Entonces vamos a ver el promedio, que es la media, y vamos a ver la mediana. Ah, mira, si son el mismo valor. Promedio es igual que la mediana. Por lo tanto, por eso es que marcaremos la opción C. Pero como ustedes acaban de ver, hay que dominar muchos detallitos de un resumen estadístico. Qué dicha cuando viene un resumen estadístico porque no tenemos que hacer cálculos prácticamente, pero sí tenemos que saber interpretar qué valores existen, qué valores no existen con certeza y pues hacer algunas comparativas. Es muy usual que pregunten por la asimetría y tienen que compararlos a ellos dos. Es usual que pregunten por la moda, que al menos 2 valores deberían de ser el 60. Entonces, a estudiar bastante ejercicios con resumen estadístico. Considere la siguiente información sobre los puntajes obtenidos por los equipos de baloncesto A y B en los últimos 15 partidos de campeonato. Fíjense que lo que hay es que en el equipo A es una lista, mientras que el equipo B es un resumen estadístico. Pero la salvada es que ya la pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Donde tenemos que marcar solo una. Todos nos preguntan sobre el equipo B, afortunadamente, entonces no tenemos que hacer cálculos de nada. Y fíjense que lo que preguntan es, o lo que tenemos que ir a analizar es la A, que la distribución de los puntajes obtenidos por el equipo B tienden a ser simétrica, mientras que B, asimetría positiva, y C, asimetría negativa. Las preguntas de asimetría dependen del análisis de el promedio o la media aritmética y la mediana. ¿Y cómo son ellos? Son iguales. Y cuando el promedio y la mediana son iguales, entonces quiere decir que estamos ante una distribución que es simétrica. Muy fácil. Fue una pregunta muy sencilla si ustedes recordaban la teoría, ¿verdad? ¿Cuándo se hubiera marcado asimetría positiva? Si el promedio es mayor que la mediana. ¿Cuándo se hubiera marcado asimetría negativa? Si el promedio es menor que la mediana. Pero como fueron iguales, marcamos distribución simétrica. Y eso era todo. Por dicha no había que hacer nada con el equipo A, porque si no, sí nos hubiera tocado hacer algún tipo de cálculo. Cálculos que tienen que estudiar, obviamente, ¿verdad? Cómo sacar un promedio, cómo ordenar los datos para sacar una mediana, pero esos aparecen en otros ejercicios que los pueden repasar. Considere la siguiente tabla referida a las masas, o sea, peso en kilogramos de los estudiantes de 3 secciones de un colegio. Entonces, vea que tenemos sección A, B y C y un resumen estadístico para cada uno de ellos. Además, considere que la masa promedio de cada sección corresponde a 59 de la sección A, 56 de la sección B y 64 en la C. Ese es el promedio, ¿verdad? Masa promedio. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?
Entonces, fíjense que las opciones es el tema de asimetría, que C presenta asimetría negativa, que B asimetría positiva o que A tiene una distribución simétrica. Entonces, está muy sencillo si ustedes recuerdan la teoría de cada una de ellas. ¿Cómo era la asimetría negativa? La asimetría negativa era cuando el promedio es menor que la mediana. Entonces tenemos que ir a comparar en C su promedio, que es 64, que debería ser menor que la mediana. Estamos en C, ¿verdad? ¿Dónde está la mediana de C? La mediana de C está aquí. Esto está fácil, pero hay que ir a buscar bien los datos. El promedio de C es menor que la mediana de C. No. Entonces la A no es. Vamos a la B. La distribución de datos de la sección B representa una asimetría positiva. Ah, bueno, ¿y cómo era la asimetría positiva? Cuando el promedio es mayor que la mediana. Entonces vamos a ver cuál es el promedio de B. El promedio de B es 56. Tiene que ser mayor que la mediana de B. Y la mediana de B es 65. Entonces, nuevamente está sucediendo que es falso. Todo me está saliendo al revés a como lo estoy buscando teóricamente. Entonces tiene que ser la C. La distribución de datos de la sección A tiende a ser simétrica. ¿Y cuándo es simétrica? Cuando el promedio es igual que la mediana. ¿Cuál es el promedio de A? 59. ¿Cuál es el promedio, la mediana de A? 59. 59 igual con 59, sí. Distribución simétrica confirmada. Ahí está. Preguntas de asimetría que tienen que estudiar sí o sí y aprenderse esos tres conceptos. Cuando es asimetría positiva, negativa o simétrica. Considere la siguiente tabla referida a las masas, o sea, peso en kilogramos de los estudiantes de 3 secciones de un colegio. Sección A, B y C. Ahí tenemos el resumen estadístico de cada uno con mínimo, cuartil 1, cuartil 2 o mediana, cuartil 3 y máximo. Y tenemos que leer a ver qué es correcto. El A dice, al menos el 50% de las masas de los estudiantes de A son iguales o mayores que 53, pero menores o iguales que 59. Cuando sale esto, mayores o iguales que un valor, en este caso 53, pero menores o iguales que otro valor, es como un rango. Tenemos que ir a buscar, en este caso, a la sección A. Vamos a buscar el 53 en A, que está aquí, y el 59 que está inmediato por acá. Cuartil 1, 53, cuartil 2, 59. Y dice que al menos el 50% está entre ellos dos. Y aquí lo que ustedes tienen que recordar es que entre el mínimo y el máximo hay un 100%. Pero entre cada uno de los cuartiles hay un 25%. Los cuartiles me dividen esto en 4 partes iguales. Entonces, aquí hay un 25, aquí hay un 25, aquí hay otro 25 y aquí el último 25. ¿Cuánto hay entre el 53 y el 59? Pues solamente hay un 25%. Y aquí dice que al menos un 50% está entre esto y esto, lo cual es falso. Si aquí hubiera dicho 25, esto hubiera sido verdadero. O hubiera sido verdadero con el 50 si me hubieran dicho del 53 al 65. Entonces ahí sí hubiera sido verdadero. Pero bueno, la A, falsa. Entonces este es un ejercicio donde tenían que dominar ese detallito de los cuartiles. B. Al menos el 75% de las masas de los estudiantes de la sección C son iguales o mayores que 55. Vamos a C, nos ubicamos en el 55 y vemos que si del 55 en adelante
hay un 75%. Y efectivamente, sí, 55 es cuartil 1, ¿verdad? Entonces, de aquí a aquí tenemos 25, 25 y hasta el máximo los otros 25. Entonces, confirmado, 25 más 25 más 25, si hay un 75% de los datos aquí en este rango de acá. Recuerden, 100% entre el mínimo y el máximo, y cada uno de estos segmentos que estoy rayando individualmente corresponde a un 25%. Por lo tanto, la correcta es la C, y no es necesario ya averiguar, perdón, la correcta es la B. No hay que ir a marcar o a analizar la C, que dice que con certeza en la sección B hay al menos un estudiante con una masa de 65. En B hay alguien de 65. En B tenemos, es cierto, un 65 ahí, pero recuerden lo que les dije alguna vez. Este 65 en cualquiera de los cuartiles no me da certeza que exista el dato. La única certeza que yo tengo que sí existen son los mínimos y los máximos. Pero en un caso como este tan general, donde no me dicen ni la cantidad de datos que hay, los cuartiles son datos que pueden ser que estén en la lista como puede que no, porque pueden ser datos promediados o datos centrales. Entonces, repito, con certeza tenemos al mínimo y al máximo, pero cualquier otro valor no lo tenemos con certeza. Puede que sí, puede que no. Por eso la C no había que analizarla, bueno, porque ya sabíamos que era la B, pero aunque la analizáramos no íbamos a llegar a ningún lado.